1 Corintios 6, del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos. Buen Dios, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, y suplicamos tu gracia para que tu iglesia pueda recibir tu palabra como palabra tuya, Señor, para que tu Espíritu nos mueva para no solo atesorarla con gozo, sino a obedecerla, Padre. El mismo gozo con la que la recibamos, con el mismo gozo que la pongamos por obra. Y Padre, por el expositor, para que también la puedan poner con claridad y fidelidad a tu pueblo. En Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero iniciar la exposición esta mañana con unas palabras de Charles Spurgeon, ese gran pastor bautista. Y las palabras con las que quiero comenzar son las siguientes. El mundo, con su mirada atenta, actúa como policía de la iglesia. Se convierte en un perro guardián de las ovejas, ladrando furiosamente en cuanto una se desvía. Tengan cuidado con su vida privada, y creo que su vida pública será sin duda correcta. Pero recuerden que de esa vida pública dependerá en gran medida el veredicto del mundo. Spurgeon está diciendo, ese mundo que observa la iglesia anda como un perro guardián. Ellos no ven quizás las cosas buenas que hace la iglesia, pero cuando ven una oveja desviarse, son los primeros en darse cuenta. Y ladran, dice el puño, como un perro furioso cuando ven que hay una oveja desviada. Y el consejo del puño es, tengan cuidado con su vida privada. Es importante que cuiden su vida privada. Si su vida privada está bien, probablemente la vida pública estará bien. Pero el puño lo que está queriendo decir es, el juicio del mundo, el veredicto del mundo no va a ser sobre tu vida privada, ellos no la conocen. ¿Va a ser sobre qué? Sobre lo que ellos están viendo de nosotros. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué debería importarnos a nosotros lo que dice el mundo? El mundo a nosotros no nos define, y eso es cierto. En cierto sentido, no debería importarnos la opinión del mundo porque no es lo que nos define a nosotros. Pero hay un sentido en el cual sí debería importarnos mucho la opinión del mundo, sobre todo cuando la opinión que tiene el mundo sobre nosotros redunda en una mala opinión del Dios al que nosotros representamos. Si nosotros somos un pueblo que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos tiene que importar que el mundo vea en nosotros las virtudes del Dios que nos llamó de las tinieblas, ¿dónde? A su luz admirable. Así que en cierto sentido sí nos importa, y creo que eso le importaba mucho al apóstol Pablo. En este pasaje hay un asunto que le preocupaba mucho de la iglesia de Corinto al apóstol, y era la manera en que los creyentes en Corinto estaban lidiando con sus problemas personales.
En este pasaje, si usted nota, va a ver que se repite mucho la palabra juicio, juzgar. Nada más en la primera parte, usted va a ver que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la palabra juicio o juzgar. Porque el tema que está preocupando o la pregunta que este texto está respondiendo es cómo se resuelven los problemas entre cristianos, cómo lidian con esa realidad. Y a Pablo le preocupaba que la manera en que lo estaban haciendo era incorrecta y estaba siendo observada por el mundo, estaba siendo contemplada por el mundo y estaba trayendo descrédito al pueblo de Dios. Así que si nosotros nos preguntamos cómo entonces la iglesia resuelve sus problemas, porque problemas van a haber, y eso lo vamos a estar viendo, cómo la iglesia lidia con los conflictos, cómo la iglesia trata con los problemas entre los hermanos. El texto de hoy nos da una respuesta sencilla, tan sencilla que puede ser incluso hasta redundante, pero que la vamos a aplicar en el texto. Y es la siguiente: debemos tratar nuestros conflictos como cristianos. Obvio, dirá usted, claro, ¿cómo lo vamos a tratar? Debemos tratarlo como cristianos. La pregunta es, ¿cómo un cristiano trata sus conflictos? ¿Cuál es la manera cristiana de hacerlo? ¿Cuál es la manera bíblica? ¿Cuál es la manera que honra a Dios? Bueno, en primer lugar, el texto nos enseña que la manera de hacerlo, la manera en que los cristianos lo hacen, y de esa forma cristocéntrica, de esa forma bíblica, es en primer lugar, y eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 6, resolviéndolo entre nosotros. Lo primero que tenemos que entender que la manera cristiana de tratar los conflictos es resolverlos entre ¿quiénes? Entre nosotros. Mira cómo comienza el texto, y esta pregunta es la que da forma a toda esta primera parte del versículo 1 al 6. Miren lo que dice ahí: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo dice: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene un problema con un hermano, ir delante de los injustos y no delante de los santos? Los injustos en este texto son los incrédulos. Pablo está llamando a los incrédulos injustos. Y hay muchas maneras de llamar a un incrédulo. Se le puede llamar incrédulo, inconverso, no creyente. Pero Pablo le llama aquí injusto. ¿Por qué? Porque Pablo está resaltando la realidad de tratar, de juzgar asuntos entre creyentes. Y Pablo está diciendo, ellos no son las personas indicadas para tratar los asuntos del pueblo de Dios. Porque ellos por naturaleza, ¿cómo son? Injustos, incapaces de ejercer un juicio adecuado. Aquí Pablo llama a los creyentes los santos. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo se atreven entonces, cuando tienen problemas, a no hacerlo con el pueblo de Dios, a hacerlo con aquellos que son injustos? ¿Qué problemas tenían los hermanos de Corinto entre ellos? Pablo nos dice, la historia nos cuenta que muchos de los grandes problemas en aquella época tenían que ver con cuestiones de propiedad. Alguien que se adueñaba de la propiedad de otro, que quizás extendía un poco los límites de su propiedad. Ese tipo de cosas eran muy comunes, fueron muy comunes en este primer tiempo, y parece que fueron muy comunes entre los creyentes también. Y cuando tenían este tipo de problemas, iban a la ley, iban normalmente a lo que es lo que estaba establecido legalmente, secularmente, para tratar esos problemas legales. Pablo le dice, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso, y le da varias razones en el texto. Es un asunto por el cual tan serio, es un asunto que daña tanto el testimonio de la iglesia, es un asunto que mancha tanto la gloria de Dios, que Pablo en el versículo 5 dice que él dice estas cosas ¿para qué? Para avergonzarlo. Noten el contraste con el capítulo 4, versículo 14, él dijo, no escribo esto para avergonzarlo. Y ahora dice, les escribo para avergonzarlo. Eso si esto lo hubiese escrito Salomón, diría, hay momentos de avergonzar y momentos de no avergonzar. Hay cosas por las cuales no hace falta avergonzar y sería bueno amonestar, como dice Pablo en el versículo 14 del capítulo 4, como a hijos amados. Pero hay cosas que requieren que sintamos vergüenza. Y una de las cosas que debería darnos vergüenza es eso, cuando el mundo es partícipe de los conflictos y problemas que ocurren dentro de la iglesia. Miren cómo Pablo ahora les da varias razones. Dice en el versículo 2, ustedes no saben que los santos han de juzgar al mundo. Pablo está citando probablemente Daniel capítulo 7, versículo 22. Básicamente el capítulo 7 completo trata sobre esto, pero específicamente el versículo 22, donde la escritura enseña que
a la iglesia se le daría participación al pueblo de Dios en el juicio. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo juzgue al mundo, la iglesia va a ser parte de ese juicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va en la práctica a funcionar que la iglesia va a estar juzgando con Cristo al mundo? No lo sabemos. Pablo no tiene intención en este texto de que nosotros estemos pensando en cómo va a ocurrir eso. Pablo lo que está haciendo es demostrando argumentos de mayor a menor para mostrar la realidad y la imposibilidad de que nosotros como iglesia nos sintamos incapaces de tratar nuestros problemas. Y el primer argumento es ese: la iglesia va a juzgar al mundo, ustedes juzgarán el mundo. El segundo dice: también juzgaremos a los ángeles, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los ángeles son seres superiores, en cierto sentido. En cierto sentido son superiores a los seres humanos. Y Pablo está yendo, es un argumento, entiendan la lógica, un argumento de mayor a menor. Van a juzgar al mundo, van a juzgar a los ángeles, y la conclusión lógica de todo esto es: ¿cómo no van a juzgar las cosas pequeñas y las cosas de esta vida? Mírenlo en el versículo 2. ¿Soy indigno de juzgar las cosas pequeñas? Versículo 3. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Cosas pequeñas y cosas de esta vida son los conflictos diarios que nosotros podamos tener, que no son poco importantes. Cuando Pablo dice cosas pequeñas y cosas de esta vida, él no está diciendo que no sean importantes. Un conflicto entre creyentes puede ser algo importante, pero al compararlo con la realidad de juzgar al mundo, al compararlo con la realidad de juzgar a los ángeles, Pablo está diciendo: esas son cositas pequeñas, esas son nimiedades. Como ustedes, aquellos a los cuales se les ha dado la dignidad de participar en el juicio al mundo, van a sentirse incapaces de juzgar asuntos de esta vida entre ellos? Lo tercero que Pablo nos enseña es que entre nosotros hay personas con la sabiduría suficiente para tratar estos asuntos, y es lo que él está diciendo en la última parte. Si tenéis, versículo 4, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aclaro lo que significa esto. Cuando usted lo lee en Reina Valera, la idea que da es que ellos a veces ponían gente más indigna de la iglesia a juzgar. No es eso lo que está diciendo Pablo. La idea que está diciendo Pablo es: los indignos son los incrédulos. Y lo que está queriendo decir Pablo es que quizás en nuestra Reina Valera no se perciba adecuadamente, es que cómo ponen gente que para la iglesia no son nada. Porque el incrédulo para la iglesia no tiene, no es que no valga como persona, vamos a decirlo así, pero no tiene la posibilidad, el privilegio, el derecho de venir a juzgar un asunto dentro de la iglesia. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, los traen a los días, le permiten ser parte de los asuntos de la iglesia. Y en el versículo 5 Pablo pregunta: pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo no está indagando si lo hay, es una pregunta retórica. Pablo lo que está queriendo decir: tiene que alguien hay, gente hay con sabiduría, gente hay que pueda lidiar, gente hay que pueda conversar, con la que se pueda analizar el problema, y ustedes no lo están haciendo, no lo están aprovechando. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Cuando uno lee un pasaje como este, indudablemente, al menos a mi mente, vinieron las contradicciones de esta vida. Y vino a mi mente un personaje muy conocido por todos los cubanos. Y voy a tener que aclararlo porque el otro día me di cuenta de que ya viene una generación nueva que no conoce muchas cosas. Y uno habla asumiendo que todo el mundo conoce, pero hay gente que no conoce. Este personaje fue ampliamente conocido porque cada semana hablaba a millones de cubanos a través de la televisión, con una frase que todos recordamos: vale la pena. Entonces, a la generación nueva que probablemente dirá: ¿y quién es ese? Ese es el famoso profesor Calviño. No Calvino, Calviño. Nombre parecido, pero muy diferente. Uno de los, probablemente la voz más reconocida para tratar problemas y conflictos familiares de toda índole, según el mundo. El gran profesor Calvino, el psicólogo que hablaba cada semana a los cubanos para decirles: esto vale la pena. Pero según dicen, si es mentira, es de los que lo dicen, este hombre que les decía a los cubanos vale la pena, es un hombre que no pudo
mantener a flote su propia vida emocional, su propia vida matrimonial. Según cuenta, fracasó una y otra vez en sus matrimonios. Yo pensaba, el hombre que aconseja a tantas personas no es capaz de vivir, no es capaz de poner en práctica aquellas cosas que aconseja. Pensaba en el médico que le dice al paciente que tiene que cuidarse mientras y termina la consulta y sale a fumarse otro cigarro más, ya con sus pulmones destruidos, tosiendo, con la flema ahí, diciéndole al paciente tienes que cuidarte porque estás mal. Y todo esto me reflexionaba en estas cosas y reflexionaba en la contradicción que puede llegar a ser una iglesia que es columna y baluarte de la verdad y que sea incapaz de, siendo columna y baluarte de la verdad, juzgar sus asuntos, tratar sus problemas y que dependa o busque la sabiduría del mundo para que trate sus asuntos dentro de la iglesia. No sé si lo notaste, pero 3 veces se repite en el pasaje, no sabéis. Lo dice en el versículo 2, lo dice en el versículo 3, lo dice en el versículo 9. No sabéis. Claro que ellos sabían, pero lo que Pablo está diciendo es, no les está afectando lo que saben. Y hago un punto aparte aquí porque ¿cuánto nosotros tenemos que entender que lo que sabemos no es lo que importa es lo que vivimos de lo que sabemos? Pablo les está trayendo a su mente, ustedes saben cosas que no les afectan. Ustedes saben verdades, conocen que la iglesia jugará al mundo, conocen que la iglesia jugará a los ángeles, conocen que hay hombres sabios entre ustedes, lo saben, saben estas cosas, pero ustedes no las ponen por práctica, pero ustedes no viven a la luz de ellas. Conocimiento que no transforma no sirve. Vida cristiana, persona creyente, iglesia con mucho conocimiento que no aplica y que no vive lo que sabe, no está haciendo nada. La madurez, el crecimiento no viene por saber, viene por poner en práctica y vivir aquellas cosas que sabemos. Ellos sabían estas cosas, pero no las ponían en práctica. Y ahora usted dirá, pastor, pero eso no tiene mucho que ver con nosotros hoy, porque hoy la gente no va y no lleva a los hermanos a juicio. No van a un jurado, al menos en Cuba no, en otros países sí pasa y pasa muy a menudo. Incluso se demandan iglesias también. Pero esto no es común aquí, pastor. Eso no tiene mucho que ver con nosotros. Sí, sí tiene mucho que ver con nosotros. Porque lo que Pablo está enseñando, detrás de ese mandamiento a que ellos no vayan a juicio, hay un principio grande, general, que ya lo hemos estado hablando. Y yo espero que ya usted lo haya captado. Y es el darle participación al mundo en nuestros asuntos. Y se me ocurren al menos 2 maneras, pienso en 2 maneras en las cuales la iglesia puede fallar en este punto. Primero, cuando nosotros le permitimos a los incrédulos, le permitimos a los injustos de este mundo que tomen partido en nuestros problemas. Pastor, ¿y cuándo pasa eso? Facilito, te voy a poner un ejemplo sencillo donde probablemente muchos de nosotros ha fallado más de una vez. Cuando tú tienes un matrimonio cristiano y tú le das participación a mamá o papá que son un incrédulo de que se metan en tu matrimonio a tratar los problemas y asuntos de tu matrimonio. Cuando tú haces eso, tú estás haciendo lo mismo que hacen los hermanos a los morrillos. Pastor, pero espérese un momento, porque no es lo mismo. Mi papá y mi mamá quieren lo mejor para mi vida. Yo no estoy diciendo que mamá y papá no quieran lo mejor para tu vida. Pero yo te tengo que decir que mamá y papá, si no son cristianos, no saben qué es lo mejor para tu vida. La Biblia los llama injustos. Ellos van a juzgar de acuerdo a lo que ellos creen que es mejor. Ellos van a juzgar de acuerdo a la moralidad que han aprendido del mundo. Ellos van a juzgar de acuerdo a los valores del mundo. Para papá y mamá que te aman y te quieren mucho, lo mejor es que tú no sufras. ¿Sí o no? Y mamá y papá te van a decir que lo mejor es que te divorcies si las cosas no están funcionando. Pero eso no te lo va a decir un hijo de Dios. Eso no te lo va a decir un hermano sabio de la iglesia. Un hermano sabio de la iglesia te va a aconsejar, te va a ayudar a lidiar con tus problemas, te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a corregir los pecados que están afectando tu matrimonio. Pero mamá y papá no van a hacer eso, porque son injustos. Hermano, nosotros no tenemos que darle lugar a los injustos en nuestros conflictos y problemas. ¿Entiendes? No es una falta de amor, no es una falta de respeto hacia la familia. Es un claro entendimiento de lo que significa ser cristiano y lo que significa entender cómo los cristianos tratan con sus problemas. Eso es darle participación al mundo, a los conflictos. Pasa con los amigos, pasa con los vecinos, pasa con los compañeros de trabajo,
pasa con los hijos. Por supuesto, si usted es un hijo que tiene un padre cristiano, una madre cristiana, obviamente ese consejo de ese padre o esa madre tiene valor. Porque es cristiano, porque ama al Señor, porque le va a aconsejar de acuerdo a esos valores, pero no en el caso contrario. La otra forma en que muchas veces quizás fallamos en este sentido es cuando el creyente enfrenta conflictos en la iglesia y va a desahogar esos conflictos con otros incrédulos. Y va y le cuenta al esposo lo que pasó y el problema que tuvo y cómo lo trató fulano y la situación que está pasando. Y ese incrédulo está percibiendo las fracturas y problemas que ocurren dentro del pueblo de Dios que no deberían ocurrir. Y su corazón y su conciencia están siendo afectados por eso. ¿Cuánta gente, cuántas personas, cuántos familiares de creyentes no van a la iglesia porque están tan afectados por los problemas que conocen de la iglesia que no quieren saber de la iglesia? ¿Cuántos hijos han crecido sin querer saber de la iglesia porque en su casa oyen constantemente los problemas de la iglesia? Porque a papá y a mamá se lo olvidó que el hijo no es creyente y que no tiene por qué estar oyendo los problemas de la iglesia tampoco porque no los puede procesar, porque no los conoce, porque no los entiende. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque ese mundo observa, porque ese mundo mira. Porque los problemas vienen, porque los conflictos vienen, porque rozamos, porque siempre lo hemos dicho, somos diferentes, de edades diferentes, de culturas diferentes, de trasfondo diferentes, y siempre van a haber nuestros roces entre nosotros, pero entre nosotros los roces se resuelven. Y se trata. Para eso somos el pueblo de Dios, para eso somos la familia de Dios. Si no podemos resolverlos, si no podemos lidiar con ellos, estamos muy mal. No podemos siquiera llamarnos iglesia, si no pudiéramos tratar esos conflictos entre nosotros. Así que la iglesia está llamada, tenemos el llamado de tratar nuestros conflictos como lo tratan los cristianos, y la manera en que vemos este pasaje que eso ocurre es cuando en el momento que esos conflictos llegan, nosotros somos capaces de entre nosotros poder tratarlos, poder hablarlos, poder conversarlos, poder acudir a hermanos sabios de la iglesia que nos puedan aconsejar. ¿Cuál es la segunda manera en que la iglesia trata sus conflictos como creyentes? Esa es una buena manera la que acabamos de decir, pero hay una mejor. Y la mejor es que ni siquiera los conflictos deberían llegar. La segunda manera es que los conflictos tienen que ser evitados. Versículo 7 al 11. La mejor manera, cuando es inevitable, se trata. Cuando no se puede hacer otra cosa, se trata. Pero Pablo, a partir del versículo 7, enseña que lo ideal es que se evite. Lo ideal es que no ocurra. Lo ideal es que no lleguen al punto de que tengan que ser tratados. Y mira cómo Pablo lo dice. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo dice, vamos a resolverlo, no lo lleven ahí. Es como si Pablo de pronto se iluminara y dije, bueno, Pablo le preocupaba el testimonio de los incrédulos y dijo, traten entre ustedes son dignos de hacerlo, y personas saben cómo de pronto empezó. Pero por cierto, es que ni problema tendría que haber entre ustedes. Ustedes son santos, ustedes son el pueblo de Dios. Ya es una falta, ya es pecado, ya está mal que tengan conflictos entre ustedes. Así que el consejo de Pablo es, evítalo. ¿Cómo evitamos los conflictos? ¿Cómo la iglesia evita los conflictos? ¿Cómo yo evito que algo pueda trascender? Esto quizás no te va a gustar, pero lo tienes que escuchar. La manera de evitarlo es dejándote pisotear. Te estoy traduciendo lo que dice Pablo y ahora te lo voy a decir en entero. Tienes que en ocasiones dejar que te pisoteen. Dejar que te pisoteen. Mira lo que dice Pablo. Ya me gusta usar palabras de nuestro contexto para que sientas el impacto de lo que el apóstol está enseñando. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? ¿Escucha eso? ¿Te gusta en esa versión? ¿Por qué no dejas que ocurra? Claro, yo sé por qué no lo dejaron. Porque este corazón es muy orgulloso. Y cuando yo dije, déjate pisotear, yo vi la expresión en el rostro de muchos de ustedes. Jamás. A mí nadie me pisotea. Pero esa es la manera en que se evitan los conflictos. Y sabes, yo estoy hablando de la manera cristiana en que se evitan los conflictos. Yo estoy asumiendo que nosotros somos cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, que nos capacita, nos habilita y nos da la fuerza para ser humildes. Pero si aún así esto no te basta, yo quiero recordarte también
que el evangelio consiste en eso. Jesús se dejó pisotear por ti y por mí. Y cuando yo meditaba en este texto, vino a mi mente, vino el momento en que Jesús estaba delante de Pilato y lo estaban acusando. Jesús es justo, Él es perfecto, Él no cometió pecado, es acusado injustamente. Y Pilato le dice, ¿y tú no te piensas defender? La respuesta de Jesús es, Pilato, pero tú no sabes que yo tengo el poder para librarte, si quiero, estoy parafraseando. Yo le digo, tú no tienes ningún poder si no te fuera dado a lo alto. Entonces, cuando tú piensas que quizás ser humilde y dejar pasar las ofensas de los demás es algo muy difícil para ti, recuerda que Jesús dejó pasar las ofensas de los demás, dejó que lo escupieran, que lo bofetearan, que lo llevaran a la cruz, que fuese condenado como un malhechor para darte vida a ti y a mí. Entonces, ¿qué nos cuenta a nosotros? Negarnos un poquito, ser un poco humilde. ¿Y qué importa que quizás en algún momento alguien pueda pisotearnos si eso va a redundar en la gloria de Dios y en el testimonio del pueblo de Dios y en el crecimiento del pueblo de Dios? Lo único que lo impide es nuestro orgullo, el orgullo que hay en mi corazón. Que yo no quiero que nadie me pase por arriba. Porque yo no puedo soportar eso. Porque hay muchos ídolos en nuestro corazón. El ídolo del buen nombre. ¿Saben? Por eso que ocurren las cosas que ocurren. Cuando usted ve a alguien, mira, hoy en día hay mucha violencia en la calle. Usted ve cuánta gente está matando en la calle. Porque cuando te pones a analizar, porque yo no puedo, la gente no puede pasar una ofensa porque los demás lo vieron, que van a decir, yo soy un hombre, que él me ofendió, le voy para arriba, si venga con un cuchillo, y ahí terminan la gente muerta. Porque el orgullo en el corazón es así. Los ídolos terminan destrozando. Hermano, sin embargo, eso era lo que hacían los hermanos de Corinto. Pablo le dice, ¿por qué mejor no pasan ofensa? ¿Por qué mejor no sufren el ser defraudados? Dice Pablo en el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto los hermanos, ustedes hacen todo lo contrario. En vez de dejar pasar las cosas, cometen el agravio, defraudan, te defraudan a ti, tú defraudas al otro, él te dice, tú le dices, el otro te ofende, tú le ofendes, él te quiere quitar, tú vas al juicio, se fajan entre todos ustedes, y Pablo tiene que recordarles algo acerca de lo que ellos eran y lo que son ahora, y Pablo dice, y aquí viene otra vez, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes en vez de actuar con justicia, viven en la injusticia, están obrando de manera injusta, y a ustedes se les olvidó que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar. Y Pablo nos da un listado. No son los únicos pecados, no son las únicas atrocidades por las cuales se va al infierno, pero Pablo quiere recordar algunas de las cosas más pertinentes de su cultura y también probablemente de la nuestra también. Dice, ni los fornicarios. Yo sé que la semana pasada hablamos de estas cosas, pero algunos no estuvieron y otros quizás no recuerdan y otros necesitan refrescar. Y yo quiero recorrer todas estas cosas que Pablo está enseñando. Los fornicarios, aquellos que cometen inmoralidad sexual, aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio sin estar casados, todo tipo de práctica sexual que es contraria a lo que Dios ha establecido. Eso es fornicación. Idolatría, los idólatras, aquellos que adoran dioses o sistemas religiosos falsos. ¿Qué más dice aquí? Los adúlteros, el hombre o la mujer que traiciona a su esposa o a su esposo, ya sea cometiendo el acto sexual, ya sea en su corazón, porque la Biblia también enseña que se puede ser un adúltero del corazón. Dice además, los afeminados y los que se echan con varones los voy a tomar juntos. Y aquí me quiero detener porque se ha hecho mucho daño a muchas personas por no entender lo que esto significa. Yo he escuchado muchas personas que se han lastimado al pueblo de Dios porque tienen gestos femeninos, porque son amanerados. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Quiero aclararlo bien. No quiere decir que si un hombre tiene gestos femeninos, esté mal ayudar a corregir su gesto para que luzca más masculino. Pero cuando la Biblia dice los afeminados, no es lo que nosotros entendemos en nuestro contexto como afeminados, porque en nuestra cultura, esto es una traducción, y nosotros vemos la palabra afeminado y nosotros decimos, bueno, lo que yo he entendido todavía de afeminado es alguien que tiene gestos, algún gesto femenino. Eso no es lo que ellos entendían o lo que se está describiendo aquí como afeminado. Afeminado es lo que se echa con varones, los dos son homosexuales. ¿Cuál es la diferencia?
que afeminado incluye un poquito más, incluye el transventismo, incluye el transformismo, esas cosas que ocurren hoy, que quizás en ese contexto no ocurría, pero ya esa actitud de querer lucir como mujer, de vestirse como una mujer, de aparentar ser una mujer, ya ocurría en ese contexto. No todo homosexual luce como mujer. Y esa es la diferencia. Afeminado es lo que se hace con varones. Ambos son homosexuales, pero uno busca la apariencia de mujer, busca vivir y proyectarse como una mujer, pero ambos son afeminados. No es lo mismo que alguien por la crianza, por cualquier cosa tenga algún gesto femenino y no quiere decir que sea afeminado, porque para ser afeminado hay que ser homosexual, al menos en este contexto. Y eso es lo que Dios está condenando aquí. Los afeminados de los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Los ladrones, aquellos que toman lo que no les corresponde, aquellos que roban lo que no es suyo, los avaros, aquellos que aman el dinero, aman la posición y por obtener más y más hacen cualquier cosa, los borrachos, que se embriagan, y quizás usted diga, bueno, pastor, pero la Biblia no dice que no se puede tomar, por supuesto, y ahorita vamos a estar celebrando la cena y vamos a tomar vino, pero la Biblia sí condena la embriaguez. Y el límite es muy corto. Y el consejo para todo cristiano es que si el límite es muy fino y usted no quiere caer en la embriaguez que Dios condena, en la borrachera que Dios condena, mejor entonces no practique cosas que lo pueden llevar a adquirir un hábito o una adicción en un futuro. Los borrachos, los maldicientes, aquellos que usan, hieren con su boca, lastiman con su boca, pecan con sus labios. Ahí está el que difama a su prójimo. Ahí está el que chismea contra su prójimo, el que da falso testimonio de su prójimo. Ahí están todas estas personas, los maldicientes. Ni los estafadores, todos sabemos lo que son los estafadores, tanto en aquel tiempo como el de hoy, son las mismas personas, aquellos que roban valiéndose del engaño y de la astucia, enmascarando las cosas, pero al final terminan dañando al prójimo. Ninguno de ellos, dice la palabra de Dios, heredará el reino de Dios. Pablo le está recordando, no puedes vivir en el pecado, no puedes ser un inmoral y pensar que heredarás el reino de Dios. Y es interesante porque Pablo no está diciendo, y hoy yo se lo decía a los muchachos en el tiempo del discipulado, no es lo mismo pecar que vivir en el pecado. Pablo está asumiendo o está hablando de personas que practican continuamente estas cosas y lo tienen como un hábito de vida. Fíjense que él no dice el que fornicó, ni el que adulteró, no, él está diciendo los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. ¿Qué está diciendo? Que lo son. Es su identidad, es como viven, es como se proyecta, es como se mueve en este mundo. Y es importante que nosotros entendemos, porque se puede pasar toda la vida uno en la iglesia haciendo cualquiera de estas cosas. No puedes pensar que te puedes pasar toda la vida en la iglesia y que tú eres un hijo de Dios y que le darás el reino de Dios por estar en la iglesia si tú no vives como un cristiano. No puedes pensar que toda la vida vas a estar en lo mismo, y nunca tu vida cambia, porque hay un fallo y no es de Dios. Dios ha prometido que lo que Él comienza, Él lo termina. Y si en tu vida no hay progreso, no hay cambio, no hay santificación, no hay crecimiento, examínate, porque no es Dios el que está fallando. Algo está pasando, probablemente el Espíritu no está en ti. Porque es imposible que Dios te dé nueva vida y que esa nueva vida no comience a dar fruto. Fíjense que la Biblia no habla, la Biblia deja claro que el creyente produce fruto. Y el fruto es algo que ocurre de manera natural, no se fuerza. Tú nunca vas a ver que una planta, que una mata de mango, tenga que hacer un proceso antinatural para producir mango. Esa es su esencia natural. Produce ese fruto natural. El cristiano produce un fruto que es natural. Dice Pablo aquí, esto erais alguno. Eso es lo que era. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Tres cosas que marcan nuestra nueva identidad. Limpieza. No se refiere al nuevo nacimiento. Ahorita leíamos Tito 3 al 6, y ahí la regeneración, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento, está identificado como el lavado. Dice lavado por medio de la regeneración. La regeneración, o ese cambio nuevo, o ese cambio del corazón, lava y nos limpia. De lo cual el bautismo es una imagen o ilustración de esa limpieza. Dios nos ha lavado, ha limpiado. Dios también nos ha santificado. Santificado aquí no es el proceso de ser más santo cada día. Aquí santificado es posición, apartado. Dios nos lavó, Dios nos apartó, Dios nos ha justificado, o sea, nos ha declarado justos. Ya no seremos condenados, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. Hemos sido declarados delante de Dios justos. Y Pablo está haciendo un contraste. Si tú has sido lavado, santificado y justificado, ya tú no puedes ser aquellas cosas. Y todo eso lo ha traído Pablo, entre otras cosas, para que nosotros nos deleitemos en la obra de Dios a favor de nosotros, nos deleitemos en la obra preciosa, en el cambio, en la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, para también volver otra vez a lo que nos ocupa, el problema que estamos tratando y los conflictos dentro de la iglesia, para recordar esto. Si tú has sido lavado, si tú has sido santificado, si tú has sido justificado, hay cosas que tienen que quedarse atrás. Es importante que lo entendamos, porque los conflictos en la iglesia ocurren por qué cosas, por lo nuevo o por lo viejo. Por lo viejo, por las cosas que arrastramos, por los conflictos que arrastramos, por los pecados que arrastramos, por todas esas cosas que venimos arrastrando del mundo, por todos esos complejos que venimos arrastrando del mundo, por toda esa falta de humildad que venimos arrastrando del mundo. Entonces, pasar la ofensa, escucha esto, pasar la ofensa es motivo de gloria para un hombre. Proverbios 19:11 dice que es un motivo de gloria pasar las ofensas. Para el mundo, escucha, es una locura dejar pasar las ofensas. Por eso la gente se mata, porque eres tonto, eres estúpido, eres idiota si dejas que otro te ofenda y tú no hagas nada. Si te dejas estafar, si te dejas engañar, si te dejas lastimar. Pero para el cristiano eso es un motivo de gloria. Un motivo para sentirse agradecido a Dios. Es un motivo de alabanza a Dios, porque lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo para la gloria de Dios, lo estás haciendo para evitar cosas que se pueden evitar. Entonces, habiendo hecho Cristo tantas cosas a tu favor, habiéndose él entregado para que tú seas apartado, limpiado, justificado, ¿es poca cosa pedirte que evites los conflictos? Pastor, es que fulano no me saludó. ¿Y qué? Se te cayó una pestaña. La uña se te desprendió. Te dio un infarto porque no te saludó. ¿No te saludó? ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Pastor, es que no me tuvieron en cuenta. ¿Y qué? Que no me tuvieron en cuenta para tal actividad. ¿Y qué? No te tuvieron en cuenta. Pastor, es que no me valoran. ¿Y qué? ¿A ti no te basta la valoración de Cristo? ¿A ti no te basta el amor de Dios? ¿A ti no te basta la manera en que Dios te ve a ti? ¿Para qué quieres que los demás te valoren, te estimen? Porque el Dios valoración sigue en el corazón, y hasta que no le des una patada y lo tumbes del altar, el Dios valoración, el Dios orgullo va a seguir brillando y tú vas a seguir postrado delante de él, y cuando no te saludan te molesta, y cuando no te valoran te molesta, cuando no te tienen en cuenta te molesta, cuando no puedes hacer algo en la iglesia te molesta, te aira, tienes conflicto, porque hay ídolos en el corazón que no acabas de derribar de sus altares. Hasta que no lo derribes, todas esas cosas te van a molestar. Pero cuando Cristo, cuando en la cruz sea tu único motivo de gloria y de alabanza, a ti no te importa nada. No me saludaron, no me saludaron. A lo mejor no me vieron. A lo mejor está pensando. A lo mejor está enfocado en el teléfono, que todo el mundo está vendiendo en el teléfono. No me tuvieron en cuenta. Dios sabe, si Dios quisiera, Él me pone donde tiene que ponerme, donde haga falta. No me valora, no importa. Dios me valora, me valoró tanto, me ama tanto, que envió a su hijo a morir en una cruz por mí. Pero tienes que dejar detrás todas esas cosas de la vida. Todo
conflictos, todos los problemas. Hay personas que en la iglesia no cambian, son las mismas personas conflictivas de toda la vida. Las mismas mortificaciones que en el mundo. Todo el mundo me ataca, todo el mundo me daña, todo el mundo me habla mal. Y no cambian. Eso indica una sola cosa. No está siendo transformada o no está siendo transformado. Eso es lo único que indica. Tu vida, tus actitudes injustas revelan que no ha sido lavada o lavado. Y cuando eso pase, tienes que detenerte y decir, ¿por qué yo no soy o no estoy cambiando? ¿Por qué sigo las mismas cosas? ¿Por qué sigo los mismos problemas? Hay una frase que nunca se me va a olvidar, y es: cuando el infierno son los demás, el cielo no eres tú. Cuando tengo problemas en el mundo, yo en la iglesia sigo teniendo problemas, tienes que darte cuenta que no son los demás, eres tú. La iglesia, los cristianos, tratan sus conflictos entre ellos. Los cristianos, de ser posible, es lo ideal, lo que más glorifica a Dios, evitan los conflictos. Esa es la manera cristiana en la cual la iglesia trata sus problemas, trata sus conflictos, es la manera que honra al Señor. Quiero terminar volviendo una vez más a lo que dice el mundo y haciéndole esta pregunta. Si el mundo observa cómo lidias con tus conflictos, ¿qué haría ese mundo? ¿Ladraría como perro rabioso? Si mirara la manera en que estás lidiando tu conflicto hoy, ¿cómo reaccionaría el mundo? Y eso nos dará una medida de si nosotros lo estamos haciendo como cristianos o lo estamos haciendo como mismo lo hace el mundo. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y porque tú nos amas. Tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú quieres un pueblo que te exalte, que te adore. Tú quieres un pueblo que viva diferente, que le muestre a este mundo que el corazón puede ser transformado, que le muestre a un mundo incapaz de vivir en justicia, que se puede vivir diferente, que se puede vivir en mansedumbre, que se puede vivir en amor, para la gloria tuya, Señor. Para exaltar la grandeza de tu bondad, de las virtudes, tus virtudes, Señor, como tú nos llamaste a hacer. Prepara nuestros corazones ahora también para el tiempo de la cena. Que mientras compartimos este privilegio, de esta celebración, también meditemos en que tu sangre fue derramada, tu cuerpo fue entregado para hacernos una familia, para hacernos uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.